Quiero más, quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de. Ponte de pie y levanta tus manos y díselo. Quiero más. Sí, yo quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Aleluya, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Padre, te exaltamos en esta noche. Te damos toda gloria, todo honor, toda honra, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí está tu Santo Espíritu, Señor. También tu palabra dice, Padre, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y aquí hay un pueblo que te sabe alabar. Aquí hay un pueblo que te sabe adorar. Aquí hay un pueblo que te glorifica, que te bendice, Dios. Por eso en esta noche hemos venido sedientos de tu presencia, sedientos de tu palabra, sedientos de lo que tú quieres traer a nosotros en esta noche, Dios. Aquí estamos, Señor, como ese hombre que estaba ahí en el templo llamado La Hermosa, Señor, y que todos los días lo colocaban a la puerta del templo, Señor. Pero que ese día llegaron Pedro y Juan, y dice la palabra que él estaba atento, esperando recibir de ellos algo. Pero él no sabía lo que iba a recibir, Dios, y recibió su sanidad, recibió su milagro, Dios. Por eso en esta noche estamos aquí, Señor, Padre, atentos, esperando recibir de ti algo, Dios, esperando recibir de tu Santo Espíritu, Señor, algo poderoso en esta noche. Hoy, Dios, te adoramos, hoy, Dios, te bendecimos, hoy, Dios, te exaltamos, Señor. Tu nombre es grande, tu nombre es poderoso, tu nombre es santo. Por eso queremos alabarte y darte sacrificio de alabanza y de adoración, fruto de labios que confiesen tu nombre, Padre. En esta noche estamos aquí reunidos en torno a tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, sabiendo que tú te mueves con libertad en esta noche, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que va a venir en esta noche a hablarnos y a ministrarnos y a traernos su palabra, su consejo,
su verdad. Gracias te doy en esta noche, Espíritu Santo de Dios, por cada persona que dispuso este tiempo, Padre, para venir a honrarte, para venir a exaltarte, para venir a escuchar tu voz, Padre amado. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Coloco delante de ti, Señor, cada petición de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tú sabes de qué estamos necesitados. Todos tenemos de pronto una petición, todos tenemos de pronto algo diferente por lo cual venimos a tu presencia, algún anhelo, algún deseo, alguna necesidad. Pero lo que tenemos en común es que todos tenemos la misma necesidad de ti, Señor. Lo que tenemos en común es que todos anhelamos de tu Santo Espíritu. Esto, Padre, es lo que nos une, la necesidad de recibir cada día más de ti, de recibir cada día más de tu presencia, de recibir cada día más de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, Dios. Por eso en esta noche queremos venir a adorarte, Padre. Queremos venir con corazones dispuestos, con corazones contritos y humillados, Señor, sabiendo que tú, un corazón contrito y humillado, no lo desprecias, mi Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por este espacio, gracias te damos por esta hora en la cual nos podemos reunir aquí como tus hijos, como tu pueblo, como iglesia, Señor. Gracias por estos tiempos maravillosos que nos permites, Señor, porque es tu misericordia, Padre, es tu bondad, es tu amor. Y esto no es invitación de hombre, esto es una invitación tuya directamente, porque tú eres el que nos convoca, tú eres el que nos invita, tú eres el que todos los días estás ahí a nuestra puerta llamándonos. Por eso queremos en esta noche abrir nuestra puerta para que tú entres, para que puedas cenar con nosotros, Señor. Gracias te damos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Amén. Mis hermanos, los saludo en esta noche, los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y hoy por las misericordias de Dios estamos aquí reunidos. Por la misericordia de Dios estamos aquí congregados en su nombre. Y para mí, como siempre, es un privilegio, para mí es una satisfacción, un honor poder ser instrumento en el cual Dios quiera hablar, un instrumento por el cual Dios quiera traer su palabra, su mensaje. Y Señor, en esta noche limpia mis labios de toda corrupción, de toda contaminación, porque queremos, Señor, impartir lo tuyo, lo del Espíritu, Señor. Que no se manifieste lo de la carne, sino lo de tu Espíritu, Padre. En esta noche Dios ha colocado en mi corazón un tema que lo he titulado Anhelemos más de su Espíritu. Tenemos que anhelar más del Espíritu de Dios. Si bien debemos ser agradecidos con todo lo que Dios ha hecho y ha depositado en nuestras vidas, debemos anhelar siempre más de su Espíritu y de su gloria en nuestra vida. Muchas veces nos volvemos conformistas y llegamos de pronto a cierto nivel espiritual y nos conformamos con esto, pero tenemos que anhelar cada día más de su gloria. Tenemos que anhelar que todos los días Dios se imparta más en nosotros, en nuestras vidas, para que de esa misma manera nosotros podamos ser portadores de la gloria de Dios. La palabra dice que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y por eso tenemos que llenarnos todos los días más de esa gracia de Dios para que podamos compartirla con los demás. Dios quiere llenarnos cada día más y más, pero debemos anhelarlo cada vez. En nosotros está el querer anhelarlo. Tenemos todos los días que anhelarlo más. Y quiero tomar como ejemplo bíblico para esta palabra el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Ahí nos encontramos una historia que la mayoría conocemos, y es cuando Eliseo sucede a Elías. Elías era el profeta de Israel, pero ya Dios había determinado un cambio. Dios había determinado ya que Eliseo iba a reemplazar a Elías. Y quiero que me acompañen ahí al versículo 1. Dice la palabra, y leemos esta palabra para la gloria del Padre, del Hijo, y con la dirección de su Santo Espíritu. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Sí, yo lo sé, callad. Me excusan, hermanos, que repetí, pero bueno, aquí el Señor nos quiere hablar hoy una doble porción. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente y a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, te bendecimos, Dios, en esta noche. Dios ya había determinado quitar a Elías, que era el profeta de Israel, y colocar a Eliseo. Pero cuando Dios decide quitar a alguien, siempre va a haber alguien en que Dios ya tiene su mirada. Cuando Dios decide que una persona ya no va a estar más de pronto en ese ministerio que Dios había encomendado, siempre Dios ya tiene la mirada en otra persona. Siempre hay un cambio de mando, se transfiere. Lo mismo pasó cuando Moisés, dice la palabra que ya era muy viejo, pero ya había un sucesor para Moisés. Ya Josué estaba listo para recibir el relevo de Moisés. Pero hay una cosa muy paradójica y que de pronto no operó de la misma manera ahí. Cuando Dios decide quitar a Moisés y colocar a Josué, Josué no tenía la misma convicción que tenía Eliseo, porque Dios tuvo que exhortar varias veces a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán. Pero la actitud de Eliseo fue totalmente diferente a la de Josué. Cuando Eliseo se percató de que ya Elías no iba a estar más ahí como el profeta del pueblo de Israel, él inmediatamente entendió la responsabilidad que debía asumir. Pero para que Dios nos dé ese tipo de responsabilidades,
para que Dios transfiera sobre nosotros ese tipo de cosas, nosotros tenemos que anhelar lo de Dios. Tenemos que anhelar llenarnos de Él. Por eso Dios colocó sobre Eliseo esa responsabilidad tan grande. Pero hay algo muy hermoso acá, y es que Elías le dice 2 veces a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo le contesta, vive tu alma, que no te dejaré. Dios busca personas que sean leales. Dios busca personas confiables. Dios busca personas en las cuales Él pueda depositar su gloria. Eliseo fue fiel con Elías y fue fiel con Dios. También hay algo acá que me admira del carácter de Eliseo, y es que Eliseo era una persona con convicción. Eliseo era una persona que no tenía miedo de asumir la responsabilidad. Cuando vienen estos profetas y le dicen, ¿sabes que Dios quitará a tu Señor de ti hoy? Eliseo le respondió, sí, yo lo sé. De otra manera, Eliseo dijo, estoy preparado para asumir la responsabilidad. Estoy preparado para que esa responsabilidad que tenía el profeta Elías caiga sobre mí. Estoy preparado para que Dios me use de la manera que me quiera usar. Estoy preparado para que sea transferido a mí esto que había en Elías. Pero Eliseo, a pesar de que sabía todo lo que Dios había hecho por medio de Elías, no se conformó. Eliseo no se conformó. Muchas veces nos conformamos y de pronto Eliseo pudo haberle dicho a Elías, Señor, yo quiero que me des un poco de lo que tú tienes, o yo quiero tener lo que tú tienes. Dame un poquito de eso que tienes, Elías, yo lo quiero. De pronto un poco de lo que tenía Elías era suficiente para Eliseo llevar su ministerio. Pero Eliseo no se conformó con ello, hermano. Eliseo le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Esa es la actitud, hermano, la convicción que quiere Dios de nosotros. Que queramos más de Él, que queramos más de su gloria, que queramos más de su poder, de su unción, que queramos más de lo que Dios quiere impartir sobre nosotros. Eliseo no se conformó solamente con recibir lo que tenía Elías, que a la verdad era mucho, porque Elías fue un profeta que Dios utilizó de una manera sobrenatural. Elías fue un hombre que Dios utilizó de una manera sobrenatural. Pero Eliseo no se conformó con esto. Eliseo anhelaba más. Eliseo quería doble porción del espíritu de Elías sobre él. Muchas veces nos conformamos. Decimos, Dios, yo quiero un poquito de lo que tú me puedes dar. Yo quiero un poquito de lo que tú tienes para mí. Dame un poquito de lo que tú le impartiste a tal hermano o a tal persona. Yo quiero un poquito de esto. No, Eliseo no se conformó con un poquito. Eliseo le dijo a Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Y aunque lo que pidió Eliseo a Elías le pareció algo difícil, quiero decirte algo en esta noche, hermano. Lo que para el hombre es difícil, lo que para el hombre muchas veces es imposible, no es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Por eso dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Que si creemos, veremos la gloria de Dios. Elías, yo creo que se sorprendió y tal vez en su interior dijo, pero qué osado este Eliseo. Qué atrevido es este Eliseo. ¿Cómo va a pedir doble porción de lo que yo tengo si yo soy el profeta de Dios? Por medio mío, Dios ha hecho grandes milagros, prodigios, señales, a tal punto de que cuando Elías oró, dice que no llovió, y que cuando Elías volvió a orar, vino la lluvia, a tal punto de que Elías fue el instrumento para derribar esos altares que habían de los Baales. Elías fue el que avergonzó los profetas de Baal. ¿Cómo viene Eliseo con este desparpajo, hermano? Con esta ambición en el buen sentido de la palabra, y le dice a Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Qué tremendo lo que Eliseo quería que Dios hiciera por medio de él. Qué tremendo lo que anhelaba Eliseo, que Dios lo usara. Y muchas veces nos conformamos, decimos, así como estoy bien. A veces nos quedamos conformes con lo que Dios depositó en nuestra vida. A veces nos conformamos con cierto nivel espiritual.
Y por eso no anhelamos más de Dios. Nosotros a través de la palabra vemos que los grandes hombres de Dios tenían hambre y sed de Dios. Los grandes hombres de Dios no se conformaban con lo que tenían, sino que querían más y más de la gloria de Dios. Ellos querían más de la gloria de Dios. Eliseo es tremendo porque él anhelaba esto de corazón. Él sabía que Dios se lo podía dar. Él sabía que si él era fiel, él sabía que si en él ardía ese fuego ahí en su corazón por agradar y por servir a Dios, Dios lo podía hacer. La Biblia relata la cantidad de milagros que Dios hizo por medio de Eliseo. Yo cuando estaba hoy meditando, cuando estaba escudriñando sobre este tema, dice que Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Y con esto no quiero decir que Eliseo haya sido más grande que Elías, pero Dios cumplió en Eliseo el anhelo de su corazón. Dios cumplió en Eliseo esa pasión que él tenía por servir a Dios, por querer que Dios se glorificara por medio de él, de su vida. Dios cumplió en Eliseo eso que él le pidió a Elías, que para Elías tal vez era imposible, que era muy difícil. Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil has pedido. Para Elías era difícil o tal vez imposible impartirle lo que tenía él a Eliseo. Pero Dios ya tenía determinado impartirle esa doble porción del espíritu de Elías a Eliseo. Pero porque Eliseo lo anhelaba. Porque Eliseo sabía que lo que Dios iba a colocar, iba a depositar en él, no era para su vanagloria, sino para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en alguien, esto tiene que ser notorio, hermano. No podemos decir que la gloria de Dios está sobre mí si es algo que no es notorio. Cuando la gloria de Dios está sobre alguna persona, esto tiene que ser algo visible. Esto se tiene que notar. Esto no puede estar escondido, tiene que ser visible, tiene que ser notorio. Elías le puso como señal a Eliseo que para que se cumpliese lo que él había pedido, tenía que verlo cuando Elías fuera quitado. Y dice la palabra que Eliseo pudo verlo. Eliseo pudo verlo, hermano. Y es que cuando Dios se imparte en nosotros, eso es visible, eso es notorio, hermano. Eliseo pudo ver con sus propios ojos cuando Elías fue arrebatado, cuando Elías fue quitado. Y esta fue la señal de que esa doble porción del espíritu de Elías había sido impartida sobre la vida de Eliseo. Había sido impartida sobre la vida de Eliseo. Elías le colocó esta señal y Dios le mostró a Eliseo que le iba a cumplir lo que él había pedido. Cuando Dios imparte, hermano, de lo que él tiene, cuando Dios derrama de su gloria sobre una persona, cuando Dios deposita en alguien de su gloria, de su poder, esto es manifiesto. Esto es manifiesto. Esto no puede quedar en lo oculto. Esto tiene que ser evidente ante los demás. Esto tiene que ser evidente ante los ojos de los hombres. Cuando Dios imparte de lo de él en una persona, esa persona va a ser usada por Dios con grandes prodigios, con señales, con milagros, de la manera que Dios usó a Eliseo. También hay algo, hermano, que yo meditaba y sigo meditando en esta palabra, y es que para que podamos ver la gloria de Dios, siempre debe romperse algo en nosotros. Siempre se debe romper o rasgar o apartarse de nosotros algo. Hay algo que yo meditaba y meditaba. ¿Y por qué hay determinados sucesos en la palabra de Dios, en la Biblia, que se repiten? Que los vemos en determinado lugar y más adelante los volvemos a ver y más adelante lo volvemos a ver. Porque hay cosas que se reiteran muchas veces en la palabra. Hermano, en nosotros tiene que romperse, apartarse algo, tiene que romperse algo en nosotros. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, dice que separó las aguas, dice que apartó las aguas.
para que su pueblo pudiera pasar en seco. Aquí en esta historia de Elías y Eliseo, a los dos le pasa lo mismo. Elías necesita llegar a otro lugar y dice que tomó el manto y golpeó las aguas y las aguas se apartaron. El mar se rasgó, las aguas se rasgaron, las aguas del Jordán se rasgaron, se abrieron. Lo mismo pasó con Eliseo. Dios operó de la misma manera en estos dos hombres. Hay algo en nuestra vida, hermano, que tiene que romperse en el poderoso nombre de Jesús. Yo no sé qué sea esto, hermano, que tenga que romperse, que tenga que rasgarse, que tenga que separarse de nosotros, hermano, para que podamos pasar al otro lado y ver la gloria de Dios. El pueblo de Dios necesitaba que el mar se abriera para poder llegar al otro lado. Eliseo necesitaba que el Jordán se abriera para llegar al otro lado. Elías también. A Josué le pasa algo similar. Dios había determinado llevar a Josué a la tierra prometida. Y dice también la palabra que las aguas se detuvieron y ellos pudieron pasar. Hay algo en tu vida y en la mía, hermano, que se tiene que romper. Se tiene que romper para que veamos la gloria de Dios. Yo no sé qué es eso, hermano, que tengas ahí, que te esté atando, que te tenga frenado, que te tenga estancado, pero algo se tiene que romper para que podamos ver la gloria de Dios. Algo se tiene que rasgar para que podamos ver la gloria de Dios. Algo se tiene que quitar de en medio para que podamos ver la gloria de Dios. Y qué hermoso, hermano, que cuando Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, hermano, ya no le quedaban fuerzas, ya estaba expirando su vida aquí en la tierra. Dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, hermano. Algo se tiene que romper, algo se tiene que rasgar, algo se tiene que partir y dividir en dos, hermano. Porque cuando Cristo murió, el velo del templo, hermano, se rasgó. Se rasgó ese velo. Y por la sangre de Cristo Jesús, dice que tenemos ya libre acceso a la presencia de Dios. Qué tremendo, porque antes no podía el hombre entrar al lugar santísimo. El hombre estaba limitado para poder entrar al lugar santísimo. Dice la palabra que solamente el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesús muere, hermano, se rasga ese velo y ahí tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Siempre que Dios nos quiere llevar a su presencia, siempre que Dios nos quiere llevar al otro lado, siempre que Dios nos quiere pasar a otro nivel, algo se tiene que romper. Algo se tiene que romper en el poderoso nombre de Jesús. Yo no sé qué se tenga que romper en tu vida, hermano. Yo no sé qué esclavitud se tenga que romper en tu vida. Yo no sé qué sea necesario que se rompa, que se rasgue. No sé qué sea eso, pero es necesario que algo se rompa. Es necesario que algo que de pronto nos está impidiendo ver la gloria de Dios se haga a un lado. Las aguas del Jordán, las aguas del Mar Rojo se hicieron a un lado y el pueblo pudo caminar en seco y llegaron al otro lugar. Qué hermoso, hermano. Yo no creo que todo esto sea una casualidad. Yo no creo que todo esto, que es algo que tiene tanta relación, sea una casualidad. Tenemos que decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que se rompa en mi vida? ¿Qué atadura tengo en mi vida que no me permite ver la gloria de Dios? ¿Qué atadura tengo en mi vida que no permite llenarme más de la presencia tuya? ¿Qué atadura hay en mi vida que no me permite ver la doble porción de tu espíritu? Porque tenemos que anhelarlo, hermano. Tenemos que anhelar lo que Eliseo anhelaba. Muchos se quedan ahí, hermano, conformes. Muchos se quedan estancados. Muchos se quedan ya acomodados a la situación. No podemos tener esa actitud, hermano. Tenemos que tener la convicción que tuvo Eliseo. Eliseo le dijo a estos 50 profetas: sí, yo sé. Eliseo era un hombre de convicción. Eliseo sabía que Elías iba a partir, pero eso no llenó de miedo ni de dudas a Eliseo. Por el contrario, lo llenó de más valor, lo llenó de más coraje,
lo llenó de más fe, lo llenó de más confianza. Algo sorprendente, hermano, es que en el monte de la transfiguración aparece la representación de la ley por medio de Moisés, aparece la representación de los profetas por medio de Elías, pero también aparece la representación de la gracia y el amor por medio de Jesucristo. Aquí, hermano, había un cambio de mando. Había un cambio de mando. Ya Elías había partido, Dios lo había arrebatado. El mando quedó en Eliseo. Dice la palabras de Jesucristo, textuales de Jesucristo, acerca de Juan el Bautista. Jesús testificó de Juan el Bautista que si lo querían recibir, era aquel Elías que había de venir. Eliseo vino detrás de Elías. ¿Y quién vino detrás de Juan el Bautista? Jesucristo, el Rey de Gloria, mi hermano. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria vino detrás de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. El que viene detrás de mí es mayor que yo. Y Jesús testificó de Juan el Bautista que no había nacido otro, que no había otro nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Qué tremendo esto, hermano, porque Jesús fue el más grande de los profetas. Jesús, hermano, en él se resumió toda la ley. En él se resumió la ley y los profetas. Lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Elías, con Eliseo, era un abrebocas de lo que había de venir en Jesucristo. Por eso la palabra dice que en Cristo está resumida la ley y los profetas. Que en el amor está resumida la ley y los profetas. Y la ley y los profetas, hermano, se resume en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está resumido todo lo que pasó en la ley, en los profetas. Pero qué tremendo que Dios muchas veces hace cosas, hermano, que vienen como que una de la mano de la otra, como que todo tiene concordancia, como que todo está articulado en Dios, como que no hay nada así como aislado, con despropósito. No, todo viene de la mano, hermano. Todo viene de la mano. Algo que me sorprende mucho, sin llegar a decir que Eliseo es tipología de Jesús, sin llegar a decir esto, muchos de los milagros que hizo Eliseo fueron sorprendentemente similares a los de Jesús. Qué tremendo esto, hermano. Ya Dios nos estaba dando un abrebocas de lo que venía más adelante. Jesús resucitó muertos. Dice la palabra que Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Jesús resucitó muertos, pero dice la palabra que incluso cuando arrojaron un muerto ahí en la tumba de Eliseo, este muerto resucitó. Otro milagro similar que hicieron Jesús y Eliseo fue la multiplicación de los panes. Jesús multiplicó los panes y los peces para 4,000 y 5,000. Dice la palabra que Eliseo también multiplicó los panes y dice que comieron como 100. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo. Yo hoy que leía esta palabra, hermano, el Señor me revelaba cosas y yo me deleitaba en esta palabra y el Señor me hablaba y me hablaba y yo decía, Señor, definitivamente tu palabra es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable, Dios. Qué tremendo cuando uno le pide al Señor, Señor, háblame, Señor, muéstrame. Cómo el Señor empieza a mostrarnos, hermano, lo que Él quiere hacer. Jesús sanó leprosos. ¿Y quién sanó un leproso en el antiguo pacto, hermano? ¿Será casualidad? Dice la palabra que Eliseo sanó a Naamán de lepra. Qué tremendo esto, hermano. Jesús sanó leprosos. Jesús hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales, hizo maravillas. Pero hubo un hombre que anheló también hacer tantas cosas para la gloria de Dios, que Dios colocó en él ese depósito para que él pudiera hacer todo lo que hizo, hermano. Jesús convirtió el agua en vino.
Y dice la palabra que Eliseo llenó las vasijas de la viuda de aceite para que la viuda pudiera pagar las deudas que tenía. Eliseo llenó esas vasijas de aceite. Y ambas cosas tipifican el derramamiento del Espíritu. El vino y el aceite son simbología del Espíritu de Dios. Obviamente los que tenemos el entendimiento para saber que para conocer el vino como un elemento por el cual Dios también hacía el derramamiento de su Espíritu. Y el aceite, hermano, el aceite de la unción, el aceite, hermano, ambos son tipología del Espíritu Santo. Dios operó de una manera en Eliseo y Dios operó de otra en nuestro Señor Jesús. Pero mire que hasta en esta parte, hermano, es tan tremendo esto. Incluso cuando Jesús maldijo la higuera, dice que la higuera se secó. Cuando Eliseo maldijo a los jóvenes que se burlaban de él, tanto los jóvenes como la higuera perecieron, hermano. No estaban dando un fruto, no producían nada. Estos hombres que se burlaron de Eliseo, tal vez lo hacían porque estaban ociosos, tal vez lo hacían porque no tenían nada importante ni nada trascendental para hacer. De otra manera, hermano, de otra manera, te lo pongo de esta manera, estaban infructuosos. Estaban infructuosos de la misma manera que la higuera estaba infructuosa. Ambos hombres de Dios con el poder de Dios en su boca, con el poder de Dios en su palabra. Ambos hombres de Dios llenos y anhelando la gloria de Dios. Ambos hombres de Dios pronunciaron esta palabra. Y lo que pronunciaron, hermano, esto se efectuó. La higuera, hermano, se secó. La higuera era una higuera estéril y esa higuera se secó. Estos jóvenes que se burlaban de Eliseo, también había en ellos una tipología de esterilidad. No producían nada. Por eso, hermano, Dios coloca en nuestra boca poder. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Qué es lo que estamos confesando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay poder en la boca del cristiano cuando Dios coloca esas palabras ahí. Hay poder para bendecir, pero también hay poder cuando de pronto maldecimos. Hay poder, hermano. Esto es tremendo. Tremendo, hermano, la similitud que hay entre los milagros de Eliseo y los milagros de Jesús. Vuelvo y te repito, sin llegar a tener yo la osadía de decir que Eliseo es tipología de Jesús. Pero qué tremendo lo que Dios hace en un hombre cuando quiere estar lleno de la gloria de Dios. Cuando quiere que se derrame en él la impartición del Espíritu de Dios. Cuando quiere ser lleno del Espíritu de Dios, de la gloria de Dios. Qué tremendo cuando un hombre como Eliseo no se conforma. Cuando no se conforma con lo que otra persona tenía. Muchos se conforman con lo que otra persona tiene. Algunos tal vez les basta con lo que otra persona tiene o lo que aprendió de otra persona. Pero Eliseo no fue así, hermano. Eliseo es tremendo porque Eliseo era una persona que quería que Dios se glorificara en él. Y todo hombre que yo veo en la Biblia, que Dios hizo un milagro por medio de ellos, es porque ellos anhelaban la gloria de Dios. Anhelaban que Dios se impartiera en ellos. Otro milagro que se asemeja fue que Eliseo hizo flotar el hacha. Eliseo hizo flotar el hacha. Dice la palabra que Cristo navegó sobre las aguas. Un hacha, hermano, por ser algo pesado, no podía sostenerse. No podía sostenerse sobre las aguas. Dice la palabra, hermano, que Eliseo hizo, hermano, flotar el hacha. Así como Jesús hizo también que Pedro caminara sobre las aguas. Y él mismo caminó sobre las aguas. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros.
Dios quiere hacer, hermano, por medio de nosotros maravillas, prodigios, milagros, señales. Pero ¿qué tanto estamos anhelando la gloria de Dios? ¿Qué tanto estamos anhelando que Dios se glorifique en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos anhelando la impartición del Espíritu de Dios sobre nuestra vida? ¿Será que tenemos ese mismo deseo que tenía Eliseo? ¿Será que queremos que Dios se glorifique de la misma manera en nosotros? ¿Será que de pronto tenemos la convicción que tenía Eliseo? Es importante que hoy, a la luz de la palabra, meditemos si de verdad estamos anhelando ser llenos del Espíritu de Dios, de la gloria de Dios. Es importante, hermano, que lo entendamos, porque de otra manera no vamos a ver la gloria de Dios. De otra manera no vamos a ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tenemos que creer que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Tenemos que creer que Dios, por medio de nosotros, se va a glorificar. Tenemos que creer de que Dios quiere hacer un milagro de sanidad por medio de nosotros, que Dios le quiere dar libertad a los cautivos por medio de nosotros. Jesucristo lo entendió de esa manera, hermano. Jesucristo lo entendió. Por eso Jesucristo se glorificó en la vida de Jesús. Por eso Dios se glorificó en la vida de Jesús. Por eso Dios, hermano, hizo tantos milagros, tantos prodigios, tantas sanidades por medio de Jesús. Tenemos que saber, hermano, que el Espíritu de Dios quiere reposar sobre nosotros. Jesús tenía eso muy claro y él dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. En Cristo, hermano, se cumplió la profecía. La profecía que había dado Isaías, en Cristo se cumplió. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Yo no sé, hermano, qué tanto anheles tú la gloria de Dios. Yo no sé qué tanto anheles ser usado por Dios. Pero dijo Jesús que Dios lo había enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para darle libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Te quieres dejar usar de esa manera? ¿Te quieres dejar usar de Dios de esa manera que Dios usó a Eliseo, que usó a Jesús, que usó a Elías, que usó a Moisés, que usó a Josué, que usó a todos estos grandes de Dios, hombres de Dios, pero que anhelaban ver la gloria de Dios? Anhelaban ver la gloria de Dios. Anhelaban ver la presencia de Dios. Cuando un corazón, hermano, quiere estar lleno de la gloria de Dios, Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar. Pero primero, hermano, algo se tiene que romper en nosotros. Yo no sé qué es eso que nos tiene ahí cautivos, atados, que no nos permite avanzar, que no nos permite cruzar a la otra orilla. Yo no sé qué es eso. Pero tenemos que pedirle al Señor que rompa toda cadena, que rompa toda atadura, que rompa todo eso que nos está impidiendo ver su gloria. Que rompa todo eso, mis hermanos. Yo creo que tú y yo sabemos qué hay en nosotros que no nos está permitiendo ver la gloria de Dios. Tal vez no hay lealtad, qué sé yo. Eliseo, acá en este pasaje, nos mostró que era un hombre leal. Era un hombre leal. Él le dijo a Elías: no te dejaré, no te dejaré. Eliseo siempre andaba detrás de Elías. Eliseo tenía lealtad, pero Eliseo también era un hombre de convicción. Eliseo era un hombre de convicción. Tenemos, hermano, que reconocer que está mal delante de Dios y de pronto eso está impidiendo que veamos la gloria de Dios. Algo se tiene que romper en esta noche, mi hermano, en tu vida y en la mía. Algo se tiene que romper en el poderoso nombre de Jesús. Algo se tiene que partir en dos. Algo se tiene que hacer a un lado, hermano, para que podamos pasar al otro lado en seco, hermano. Algo se tiene que romper. Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Lo que no sabía Elías
era que Eliseo le iba a pedir algo mayor que lo que él tenía. Y por eso Cristo le dice a los apóstoles, hasta ahora nada habéis pedido. A veces nos conformamos, hermano. A veces nos conformamos. Y el Señor dice que todo el que pide recibe. Pedid y se os dará. Medida buena, remecida. Pero a veces nos volvemos como tan conformistas, tan cortos. La palabra dice que ensanchemos nuestra tienda, que ensanchemos las estacas, hermano. Dios quiere un ensanchamiento de su gloria en nuestra vida. Dios quiere derramar de su gloria en nuestra vida. Pero a veces nos volvemos tan conformistas, hermano, con lo que tenemos, sabiendo que Dios nos quiere usar de una manera más gloriosa. Dios nos quiere usar de una manera más gloriosa. Mire que cuando Santiago habla de que si alguno es falto de sabiduría, dice que se la pidamos a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Todo lo que tú le pidas a Dios, pídeselo en abundancia, y no te estoy hablando de cosas materiales, te estoy hablando de lo espiritual, te estoy hablando del Espíritu de Dios. Pídeselo en abundancia, Él te lo quiere dar, Él me lo quiere dar. Dile: Señor, derrama tu gloria sobre mi vida. Señor, capacítame más. Señor, prepárame más. Señor, enséñame más. Señor, úsame más. No me quiero conformar con lo que hasta ahora soy. No me quiero conformar con lo que hasta ahora he hecho para tu gloria. Quiero más. Quiero el doble. Quiero el triple. Pídele. Que el Señor se agrada cuando le pedimos cosas buenas. ¿Cuánto más no nos dará el Espíritu Santo a quien lo pedimos? Dice la palabra. El Señor nos quiere dar de su Espíritu, hermano. Él nos quiere dar de su Espíritu. Pero pidámosle. Tengamos convicción. Tengamos la convicción que tuvo Eliseo. Tengamos la certeza, la seguridad que tenía Eliseo. Perdamos el miedo, hermano. Perdamos el miedo, porque cuando le dijeron a Eliseo que Elías iba a ser quitado, Eliseo no se atemorizó. Eliseo no se puso a llorar. Eliseo no se agarró a llorar a Elías, a decir: ¿qué voy a hacer ahora sin Elías? Eliseo le contestó a estos hombres: yo sé. Cállese. Eliseo era tan tremendo, hermano, tan osado, que los mandó a callar. Yo lo sé, cállense. Eliseo era un hombre de autoridad, hermano. La autoridad que Dios quiere delegar en sus hijos. Pero una autoridad para lo bueno, no para lo malo, hermano. Una autoridad para que seamos portadores de su gloria, no para lo malo, hermano. Una autoridad para que Dios se glorifique, no para vanagloriarnos, hermano. Esa es la autoridad que quiere Dios colocar en ti y en mí. La pregunta es: ¿será que lo queremos? ¿Será que lo anhelamos? ¿Será que queremos que Dios derrame más de su Espíritu sobre nosotros? ¿O será que estamos conformes con lo que tenemos hasta ahora? Yo sé, hermano, que tú y que yo podemos ser más usados para la gloria de Dios. Yo sé que así como Dios hizo con Eliseo, que por medio de él hizo el doble de los milagros que hizo Elías, yo sé que Dios se quiere glorificar en ti y en mí. Jesucristo dijo: el que cree en mí, cosas mayores que estas verá. Pero nos hemos limitado, hermano. Nos hemos limitado a ver la gloria de Dios, a ver los milagros de Dios, a ver el poder de Dios. Nos hemos limitado, hermano, porque no tenemos la mente, porque no queremos, hermano, ser llenos de la presencia de Dios. Padre, en esta noche te doy gracias por esta palabra, Dios. Te doy gracias por hablar a nuestras vidas. Te doy gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Algo se tiene que romper en nuestra vida, Señor. Algo se tiene que romper, Padre Santo. Algo se tiene que hacer a un lado, Señor. Algo se tiene que abrir para que podamos pasar al otro lado, Señor. Así como hiciste con el pueblo de Israel, Señor, por medio de Moisés, por medio de Josué. Así como hiciste con Elías, Padre. Así como hiciste con Eliseo. Algo se tiene que romper, algo se tiene que rasgar en nosotros, como se rasgó el velo del templo, Padre, para que podamos tener acceso a tu presencia, para que podamos tener acceso a tu gloria, para que podamos tener acceso
a ver las maravillas que tú quieres hacer. Padre, en esta noche te glorificamos, Señor, y enséñanos a ser como estos hombres, Señor, que anhelaban tu gloria, Dios. Anhelamos, mi Dios, que nos uses de una manera sobrenatural, Padre. Queremos ser instrumentos en tus manos, vasijas de honra, Dios, en tus manos. Queremos más de tu Espíritu, Dios, más de tu Espíritu, Dios, más de tu presencia, Dios, más de tu presencia, Dios. Llénanos más, Dios, llénanos más de tu Espíritu, Padre. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Esa es tu promesa, Señor. Esa es tu promesa, que en los postreros días tú derramarías de tu Espíritu sobre toda carne. Esa es tu promesa, Dios, y nosotros lo creemos, que tú derramarás de tu Espíritu sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra generación, mi Dios. Tú lo harás, mi Padre. Tú lo harás, Señor, porque tú quieres hombres y mujeres que te crean. Tú quieres hombres y mujeres que se quieran dejar usar para llevar la gloria tuya, Señor. Gracias, mi Dios. En esta noche, Padre amado, rompe todo lo que tengas que romper en nuestra vida, Señor. Así como se rompió el velo del templo, como se rasgó en dos, Señor. Así necesitamos que algo se rompa en nuestra vida, Dios. Necesitamos que se rompa, qué sé yo, si es la incredulidad, si es de pronto alguna condición, algún pecado que tengamos ahí, Señor. Rompe todo lo que tengas que romper. Rompe todo lo que tengas que romper. Rompe toda estructura humana que tengas que romper, Señor. Porque tu palabra, Señor, penetra hasta lo profundo de los tuétanos y discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Penetra, Padre Santo. Penetra con tu Espíritu Santo a lo más profundo de nuestro ser. Penetra, Señor, ahí con tu palabra a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Quebranta todo lo que tengas que quebrantar. Quebranta toda estructura de hombre. Todo pensamiento de hombre, derríbalo, Señor. Porque cuando tú te quieres glorificar, tú derribas los muros, Señor, que no nos permiten ver tu gloria, Señor. Así como derribaste esos muros fuertes de Jericó, Padre.